Buenas, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo la clase que me habían pedido de intro a la práctica psicopedagógica. Es la primera clase creo que vieron, así que bueno, estoy acá con mi compañía, mi fiel compañía. Bueno, les voy a, acá más o menos les hice un cuadro que en realidad me parece bastante ilustrativo. Me parece que los cuadros y todo lo que tenga que ver con que aporte, digamos, algo visual, me parece que está bueno para el aprendizaje. Así que bueno, por eso utilicé este medio. Bueno, voy a para la camarita, si no se distraen con mi perro. Bueno, acá lo que, bueno, básicamente de lo que voy a hablar es toda la parte histórica de la psicopedagogía. ¿Sí? Acá puse algunas palabras claves, no son exactamente, incluso son cosas que van a encontrar en los PowerPoint o en las filminas que cuando las profesoras, así que bueno. Y por supuesto siempre voy a decir lo mismo, de que tienen que ir a las clases específicamente de cada profesor, porque obviamente ellas tienen más experiencia y todo. Yo simplemente doy una mano, un apoyo en esta emergencia sanitaria que está pasando en nuestro país, así que bueno, le estoy dando una mano a mi querida universidad. Así que, nada, yo, por los que no me conocen, yo soy licenciada en psicopedagogía, recibida de nuestra casa de estudio, eh, y bueno, y simplemente estoy prestando una mano, una ayuda para estas circunstancias que estamos viviendo y de manera solidaria. ¿Sí? No soy, en general no soy de ninguna agrupación, pero voy a estar ayudando a mi compañera Samira, a mi colega Samira y amiga, que pertenece a la agrupación de todos por sociales, pero yo en particular no pertenezco a ninguna específico. Pero quiero ayudar en general, y aparte porque, bueno, tengo una gran amiga en esa agrupación, entonces, bueno, la estoy ayudando a llevar a cabo las clases. A mí me gusta hacerlo de esta manera, cada uno va a tener su manera de llevar las clases. A mí me gusta, siempre incluso después de los videos, cuando los bajo, generalmente suelo decir que, que me pueden preguntar sin ningún tipo de problema, por privado, mismo en los comentarios, pero bueno, hay personas que quizás lo hacen de otra manera, o no sé. Yo trato de dar todas las herramientas para que ustedes puedan aprender cada tema que van viendo, ¿no? Entonces, bueno, es más que nada por eso. Y van a ver que voy a bajar varias herramientas o varios videos. Incluso al principio hacía clases online a través de Zoom, que es esto por donde estoy grabando ahora, pero el problema fue que cuando hacía las clases online, lo que me pasaba era que se conectaba mucha gente y a veces había mucha interferencia, porque yo no, la verdad que soy nueva en esto también, entonces todavía no sé cómo silenciar a los demás para que no se escuche el audio y solamente se escuche mi explicación. Así que bueno, entonces por eso es que decidí hacer las clases online, pero con video, ¿no? Con participantes, digamos. Así que bueno, pero van a encontrar diferentes metodologías de dar estas clases, porque obviamente que es algo nuevo para todos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Yo ya les digo, creo que tenían 3 textos para ver, eh, cuáles, de los cuales yo solamente seleccioné el que habla específicamente de la historia de la psicopedagogía, porque después tienen otro texto que habla también, que lo tengo acá, que bueno, incluso en el mismo texto habla el SAOP, y también tenemos otro texto que habla toda la parte también, más específicamente de, bueno, también de la disciplina, de la psicopedagogía, su concepción de aprendizaje, ¿no?
tienen varias cuestiones importantes, el abordaje multidisciplinario, habla más de los aportes también que dio Lucio con respecto a estos temas. La verdad que está muy interesante, pero bueno, como ustedes tienen un trabajo específicamente que es para esto, para este, tiene un trabajo que es o sea, que tienen que hacer un cuadro, creo, y creo que es sobre esta parte de la historia, digamos, de la psicopedagogía. Entonces me pareció más oportuno quizás este, arrancar con esto. Este, disculpen si a veces me trago un poco, es que a veces estoy tratando de investigar un poco cómo es esta página, porque la verdad que no, todavía no le caso mucho, pero bueno. Bueno, así que bueno, nada, eso quería dejar en claro. Bueno, vamos a comenzar, voy a tratar de hacer así un pantallazo general, y van a ver que voy nombrando cosas que les piden en el cuadro, que yo tengo, a ver si lo tengo a mano, se los muestro, y yo acá lo tengo, pongo la cámara para que lo vean, que es este cuadro. Yo lo hice obviamente a mano por una cuestión de tiempo. Hay una manera de hacerlo por el Word, pero bueno, yo lo hice así. Después lo vamos a ir viendo. Igualmente, ya les digo, es, es bastante sencillo, la verdad, bastante sencillo el cuadro, por una cuestión de que todo lo que les pide es más o menos lo que van leyendo, digamos. Pero bueno, a veces cuesta identificar. Había algunas dudas con respecto a esto. Así que bueno, voy a comenzar. Primero que nada quería comentarles una cuestión que me parece importante con respecto a lo que es la psicopedagogía, ¿no? En realidad la psicopedagogía estudia al sujeto en situación de aprendizaje, en todo su ciclo vital, ¿sí? Eso es la concepción que hoy por hoy tenemos sobre psicopedagogía. Tengan en cuenta esto a la hora de leer este texto, que ya lo habrán leído porque yo recién hoy bajo la clase de apoyo y bueno, y no sé si lunes o martes tienen las clases de introducción, la verdad no tengo ni idea, pero creo que el lunes tienen que estar este trabajo. Así que bueno, bueno, tengan eso en cuenta a la hora de leer esto y de interpretarlo también, ¿no? Y de relacionar un poco los temas. Porque van a ver que, por ejemplo, la psicopedagogía escolar es totalmente diferente lo que se considera dentro de las incumbencias de la psicopedagogía. Bueno, tenemos que el principal, o sea, el primero que surge es la psicopedagogía escolar a los mediados del siglo XX, que estaba más que nada vinculado a lo que era al ámbito escolar, digamos, ¿no? En donde en realidad lo que se quería, digamos, era dar respuesta a determinados interrogantes frente a los problemas de aprendizaje que iban surgiendo en el aula. ¿No? Y en realidad era como se daba como una orientación o una cuestión parecida a los docentes, ¿no? Por eso se utilizaba en el ámbito escolar. No era una especie de perfeccionamiento docente, ¿sí? No se utiliza como hoy en día se ve la psicopedagogía, ¿no? Pero en ese momento surgió con esta idea, ¿no? Con la manera de perfeccionar a los docentes para que pudieran atender a las diferentes necesidades que van surgiendo en el aula. En realidad, para que tengan las diferentes necesidades, una manera de decir, en realidad para que puedan trabajar o hacer frente, digamos, a ciertas dificultades que se presentaban dentro del aula, ¿no? Como podían ser, por ejemplo, había una incomprensión completa con respecto a las dificultades que se presentaban, porque, por ejemplo, podían encontrar chicos que tenían problemas de conducta y en realidad lo que se hacían era un poco
más o menos marginarlos, ¿no? Decir, bueno, los hacían repetir, no se los comprendía como sujetos en sí, sino que se trataba más que nada con síntomas, ¿no? Esa era la función, la funcionalidad, digamos, y cómo se veía el sujeto con dificultades, como síntomas, ¿no? Que presentaban determinados síntomas y con eso es que se trabajaba, pero no se trabajaba con personas, con sujetos en sí, ¿no? Y también, bueno, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta son los aportes de las diferentes disciplinas. En ese momento ya la psicología hablaba de cómo aprendía cada sujeto, ¿no? Que cada uno tenía sus ritmos, bueno, etc. ¿No? Y que entonces ya se empezó a hacer un avance con respecto a esta cuestión de los aprendizajes, ¿no? Eh, entonces lo que se quería desde, digamos, la psicología era poder comprender y cómo aprendía cada persona, ¿no? Eh, pero solamente se lo tenía en cuenta como en la edad escolar, digamos, ¿no? Cómo aprendía cada sujeto, pero en la edad escolar. Digamos que después todo el resto de su vida ya no se estudiaba tanto, al menos en este momento. Y en situación de enseñanza formal, es decir, específicamente en la escuela, ¿no? De modo que el docente pudiera adecuar sus estrategias pedagógicas. Esto es lo que les venía comentando con respecto al perfeccionamiento docente, ¿no? Para esto es que se utilizaba, digamos, quizás más la psicopedagogía escolar, ¿no? Entonces, si pasamos en limpio, podemos decir que la psicología da como aporte en este momento, que seamos a mediados del siglo XX, que se estudiaba al sujeto en situación de aprendizaje, o se trataba de comprender cómo aprendía, mejor dicho, cómo aprendía cada persona, pero solamente en edad escolar, ¿sí? Esto tenganlo en cuenta porque más adelante vamos a ver que esto cambia rotundamente. Y solamente en situación de enseñanza formal, ¿sí? No en todo el ciclo vital, es decir, solamente cuando el niño está inserto en un sistema escolar, digamos. Bueno, después tenemos también los aportes de las ciencias médicas, donde hay un predominio más de la cuestión neurológica, ¿no? En donde básicamente el aporte que realiza es que para aprender, digamos, es necesario que el sistema nervioso central funcione de manera adecuada, ¿no? Este es digamos, el precepto fundamental que aporta, digamos, en este momento la neurología o las ciencias médicas. Por otra parte, a medida que vayan leyendo, van a ver que hay una parte, un modelo positivista, ¿no? A mediados de la década del 50, se crea el Instituto Superior de Psicopedagogía y Educación Diferenciada de Córdoba, y paralelamente en Buenos Aires el Instituto de Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador. Bueno, en realidad esto lo mencioné, ¿no? Porque en realidad existían determinadas condiciones para poder estudiar este tipo de carrera, ¿no? En el caso de la psicopedagogía escolar. Las condiciones de ingreso eran que tenían que tener 18 a 25 años para la carrera de psicopedagogía hasta los 30 años. O sea, era bastante limitado, digamos, el grupo de personas que podían llegar a acceder a este tipo de carrera. Tenían que poseer un título de maestra normal nacional y y rendir un examen de aptitud, ¿no? Clínico y neuropsiquiátrico. Entonces, fíjense todas las condiciones que habían que tener para poder estudiar la psicopedagogía escolar, ¿no? Era muy específico y muy limitado para un limitado número de personas también, ¿no? Por otra parte, el modelo teórico que sustentaba la tarea psicopedagógica escolar
era de corte psicométrico, ¿no? Acá está. Era de corte psicométrico. Eh, esta parte la van a encontrar también en el cuadro, pero lo más importante, por eso yo les puse directamente acá, una flechita acá que nos lleva a lo psicométrico, porque en realidad todas estas teorías llevaron a que, digamos que la psicometría toma un poco de cada una de estas disciplinas, de cada una de esas teorías. Y básicamente en lo que se basa, digamos, este sustrato teórico de psicométrico, es que todo era mensurable, es decir, todo se basaba en un coeficiente intelectual que determinaba el futuro de ese sujeto. ¿Sí? Incluso les diría que ya no se hablaba del sujeto, sino se estaba hablando, como les decía, no se tenía en cuenta el sujeto en sí mismo como persona particular, con sus ritmos de aprendizaje, etcétera, sino, a pesar de que la psicología ya lo empezaba a ver de esta manera, eh, sino que ya se veía, digamos, determinista de alguna manera al sujeto, ¿no? Porque se basaba, digamos, en un coeficiente intelectual para definir el futuro de esa persona, ¿no? Que, ya les digo, no se consideraba como sujeto ni como persona, sino que se trabajaba con síntomas, ¿sí? Bueno, por otro lado, que yo acá lo agregué acá en la teoría conductista, porque en realidad está dentro de la psicopedagogía escolar, en donde surge, digamos, esta idea de que básicamente, aparte porque específicamente la psicopedagogía escolar toma la concepción de aprendizaje del conductismo específicamente. Entonces por eso lo puse acá como aportes, digamos, del conductismo, perdón, como aportes, digamos, a la psicopedagogía escolar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el conductismo, a grandes rasgos, se basa en lo que es, primero que se basa en el método, digamos, experimental del científico, que es eh, que tiene que ser observable y empíricamente abordable, básicamente. Tiene que poder ser observado, ¿no? Entonces, lo que plantea el conductismo en base a los aprendizajes es que, o sea, toda conducta puede ser aprendida a partir de un estímulo, ¿sí? Es decir, a partir de un estímulo externo se tiene que producir determinada respuesta. A partir de un estímulo externo se produce determinada conducta, ¿no? Y a partir de los mecanismos de premio-castigo es que se podía erradicar una conducta o se podría reforzar, ¿no? Esto es lo que planteaba con respecto al aprendizaje el conductismo, es decir, ni siquiera se tenían en cuenta los procesos internos y propios de cada sujeto, ¿no? Sino que era como muy generalizado, ¿no? Se podría decir. Bueno, esto podemos encontrar en este aspecto. Otra de las cuestiones importantes en las cuales se resalta esta teoría es que se lo consideraba al sujeto como una tabla en blanco, tabla rasa, dice acá, pero en realidad era una tabla en blanco en el cual el adulto podría ir escribiendo, ir modelando a partir de este estímulo-respuesta, del premio-castigo, a este sujeto. Esta era la idea que tenía el conductismo en este aspecto, ¿no? Bueno, después, con respecto al rol, digamos, del psicopedagogo, eh, podemos encontrar que era reeducativo, ¿no? Es decir, que trabajaba las dificultades de aprendizaje escolar a través del manejo de recursos tecnológicos conductuales, principios, procedimientos, programas para lograr eficiencia y éxito, sin considerar todas las dimensiones del sujeto y del aprender. Esto hace más referencia cuando hablamos de la parte reeducativa y esto que leí textualmente como está en el texto, hace referencia a
por ejemplo, que no se tenían en cuenta, por ejemplo, la parte neurológica, por ejemplo, del sujeto, también la cultura de las personas, que somos todos diferentes y que más allá de las crianzas, nos desenvolvemos en diferentes culturas, ¿no? Bueno, etcétera. Con diferentes condiciones también, entonces esta parte no se tenía en cuenta, ¿sí? Incluso todas las disciplinas se trataban por separado, ¿sí? No había digamos, una orientación, se podría decir, o un trabajo inter y multidisciplinario, ¿no? Sino que era más que nada cada disciplina con su librito y ya está, no había más que eso, no había un análisis más profundo, ni mucho menos se analizaban todas las dimensiones del sujeto. Entonces en la próxima clase van a ver todas las dimensiones de las cuales habla Lucio, creo que tiene un texto de Natalia, en donde allí se especifica bien estas dimensiones que les estoy diciendo. Por eso les digo que hoy en día ya cambió bastante esta concepción, ¿no? Todo esto, es más, les diría que es todo lo contrario. Entonces, bueno, el rol, digamos, reeducativo tenía que ver con esto, ¿no? Con esto que habla del conductismo, estímulo-respuesta. Si yo te doy esto, obtengo lo otro. A determinado programa tendría que obtener este resultado, ¿no? Vendría a ser algo así, digamos. Bueno, después también, también habla un poco de que había, digamos, ciertos descubrimientos con respecto al psicoanálisis, de la pedagogía, la neurología, pero todas las disciplinas vistas por separado, no tenían en cuenta que todas las personas estaban atravesadas por todas las disciplinas y por lo tanto se tenía que hacer un análisis más exhaustivo de estas dimensiones. No, la verdad que no se tenía muy en cuenta esta parte, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar de la etapa de transición, ¿no? Y de transformación que se surgió de la psicopedagogía escolar a la psicopedagogía de la complejidad, ¿no? Bueno, yo acá le puse algunos años, en 1972, que se crea el grado de la Universidad de El Salvador, ¿no? La carrera de grado. Y aquí es donde empieza a aparecer lo que yo les decía al principio, el sujeto en situación de aprendizaje. Acá ya es cuando se empieza a ver esta idea de la psicopedagogía diferente a la psicopedagogía escolar, ¿no? En donde el sujeto, decíamos que era una tabla en blanco, en donde se iban inscribiendo a cómo yo iba moldeando, a cómo a mí me parecía a ese sujeto, ¿no? Entonces, bueno, era un poco esto. Y en cambio ahora, ya en 1972, ya se empieza a considerar este sujeto en situación de aprendizaje. Pero es importante tener en cuenta que en este momento la orientación seguía enfocada, digamos, en la formación docente para intervenir en aspectos preventivos, es decir, más que nada de asesoramiento, más que nada orientativo, con respecto a los docentes, ¿no? Y también terapéutico porque se realizaban diagnósticos y se realizaban tratamientos con respecto a las problemáticas de aprendizaje. Y en la década del 80, 1980, ya se incorpora en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora la psicopedagogía, la carrera específicamente de psicopedagogía, que como podrán notar es una carrera relativamente nueva, en el cual, si ustedes pueden observar el plan de estudio y pueden compararlo incluso con otras universidades, incluyendo a la UBA, se pueden dar cuenta que es bastante completa, incluso la UBA no tiene una orientación tan psicoanalítica quizás, como la tiene la universidad, porque nuestra universidad en específico, y no es porque ame la Universidad de Lomas, es porque me pude dar cuenta
de que también va haciendo un recorrido a lo largo de toda la carrera, va haciendo un recorrido por diferentes disciplinas, ¿no? Tanto por una cuestión general de, por ejemplo, van a tener una materia que se llama Fundamentos Biológicos de la Educación, en donde van a ver cómo empieza a funcionar todo el tema de las funciones cerebrales, ¿no? Entonces, si bien esta cuestión básica la tienen en cualquier universidad, también vemos específicamente cuestiones que tienen que ver con síndromes genéticos, van a poder ver a grandes rasgos cómo es el funcionamiento, digamos, de determinados estudios específicos sobre el cerebro. Entonces, es una de las únicas universidades, digamos, que tiene un plan de estudio bastante completo en este sentido. Es decir, que pasamos por todas las dimensiones a lo largo de la carrera, si se ponen a prestar atención a esto, pasamos por cada una de las dimensiones de las cuales van a ver en la clase que viene con Natalia, ¿no? Con Natalia Lozano, ¿no? Que seguramente les va a especificar y les va a explicar bien cuáles son todas estas dimensiones. Pero creo que es una de las más es según la orientación y como a uno lo vea, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Lomas y les puedo decir cómo es la Universidad de Lomas y cómo es la carrera en este aspecto, pero bueno. Entonces por eso les hago hincapié en esto, ¿no? Que es la verdad que es una carrera relativamente nueva, que igualmente se fueron haciendo, se fue renovando, digamos, el plan de estudio, ¿no? Cómo en realidad se renovaba por una cuestión de dar respuesta, digamos, a nuevas demandas de la formación profesional y mismo en las escuelas. Empezaban a surgir nuevos casos, quizás nuevas exigencias o nuevas demandas, entonces es donde se empezaba a reformular el plan de estudio en base a estas necesidades, ¿no? Esto es lo que se hacía, ¿no? Y también por avances teóricos, ¿no? Se iban encontrando nuevas teorías que podían sustentar la psicopedagogía o el plan de estudio, entonces ahí es donde se iba renovando, ¿no? Son por estas cuestiones. Bueno, a medida que iba pasando el tiempo, digamos, como les decía, iban surgiendo nuevas teorías, como por ejemplo una de ellas es el procesamiento de información. Es decir, se consideraba, con el avance de la tecnología, se dio un avance importante en cuanto a lo que era el procesamiento de información, la mente como instrumento de procesamiento de información, ¿no? Como una máquina. Después esto va a ir avanzando, obviamente, y ya vamos a entrar por ejemplo, en la teoría de modularidad de Fodor, donde lo van a ver más adelante, en otra materia, más específicamente, pero básicamente, para que me entiendan, lo que decía esta teoría era que armaba como un modelo de procesamiento del lenguaje hablado y escrito, ¿no? De entrada y salida, ¿no? En donde digamos, estaba dividido por módulos, en el cual cada módulo procesaba un tipo específico de información, bueno, tenía características bastante específicas, que no los quiero manchar con esto, porque no es algo que esté dentro de lo que tienen que leer, pero como para que me entiendan. Se comparaba la mente con las máquinas, ¿no? Por eso es que surgió, digamos, esta idea de la mente como instrumento de procesamiento de información, ¿no? Se empezó a pensar esto, ¿no? ¿Cómo se procesa la información? Bueno, sin embargo, también a partir de los años 50 comienza a cuestionarse el paradigma del positivismo, ¿no? Surgiendo otras teorías de enfoque cognitivo, ¿no? Que es esta parte que hablábamos acá. ¿Qué son todas estas? ¿No? Empezamos a ver que se empezaba a asomar el constructivismo y asociado fundamentalmente a la educación, ¿no? Hay una concepción que es muy particular de lo que es el constructivismo con respecto a lo que es el aprendizaje, y que el ser humano es constructor de realidad, ¿no? Es decir,
el constructivismo posiciona al sujeto como activo y no pasivo, ¿sí? Igual vamos a ver que incluso tenemos la teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky y la teoría de Brunner, ¿no? Con respecto a estas cuestiones, ¿no? Piaget y Vygotsky se consideraban más que nada como constructivistas, ¿no? Si bien yo creo que a veces hay una falsa creencia de que en realidad los dos como que eran opuestos, y en realidad no eran opuestos, sino que uno prestaba una mirada y el otro, digamos que le daba mayor importancia a determinadas cuestiones que el otro no, ¿no? Entonces era como complementario, diría yo, ¿no? Eh, entonces, decíamos que el constructivismo tomaba el aprendizaje o al ser humano en general como activo constructor de la realidad, ¿no? Es decir, que a través de la interacción entre el medio, el sujeto y el medio, es que se producía en el medio el aprendizaje, a través de, que esto ya entramos en la teoría de Piaget, que es se podría decir como el fundador, ¿no? Del constructivismo, eh, y lo que planteaba Piaget era que en realidad se construía este conocimiento, se incorporaba ciertos conocimientos a partir de experiencias previas, en donde van a ver que hablan del término de asimilación, acomodación, de adaptación, bueno, estos términos que quizás ahora son nuevos, yo no sé si ya vieron psicología del desarrollo, pero lo van a ver más específicamente en esa materia, al tema de Piaget y su teoría fundamental. Pero lo que quiero hacerlas así como a rasgos generales o más específicamente como para que entiendan esto, es que Piaget lo que planteaba era que a través del desequilibrio y de los conflictos cognitivos es que se llegaba al aprendizaje, a modificar esquemas previos. Los esquemas previos son aquellos conocimientos, aquellos que yo ya sé, que ya tengo incorporado, digamos. ¿Cómo incorporo conocimientos nuevos? Bueno, a través de la modificación de estos esquemas previos, ¿no? Y ahí es donde entra lo que decíamos de la asimilación y acomodación, ¿no? Es decir, que esto consta o consiste en modificar esos esquemas previos que yo tengo y adaptarlos a la información nueva que me llega del medio, ¿no? Estos esquemas en realidad se van a modificar siempre y cuando la información nueva que me llega choque con mis esquemas previos, ¿sí? Es decir, solamente si hay un conflicto cognitivo. En el caso de que sea parecido o incluso sea igual a mis esquemas previos, en realidad no se hace este movimiento ni se hace una modificación, ¿no? Eh, Simplemente se asimila toda la información que llega del exterior y se procesa de esta manera, ¿no? Para uno también poder adaptarse también, ¿no? Eh, bueno, esto es más o menos lo que dice la teoría de Piaget, ¿no? Luego surge la teoría de Vygotsky, por eso yo acá no los nombro porque están los dos dentro del constructivismo. Luego surge la teoría de Vygotsky, en donde vieron que yo les decía que aportaba algo más o le daba más atención a otra cuestión. Bueno, ya el Vygotsky habla más o le da más importancia a la parte cultural y social, ¿no? Es decir, que lo que dice él es que el sujeto aprende con el otro, ¿no? Esto es lo que le agrega quizás a la postura piagetiana, ¿no? De que ya se incorpora al otro, ¿no? La importancia de un otro que oriente y guíe esos aprendizajes o que acompañe a ese sujeto en el aprendizaje, ¿no? La parte cultural, digamos, agrega, y social. Y habla de, bueno, de una teoría que se llama la zona de desarrollo próximo,
que van a ver un esquema que es bastante ilustrativo en la parte donde habla de esto, en donde básicamente la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo, es decir, lo que nivel real vendría a ser aquello que el sujeto puede hacer solo, es decir, de manera independiente, sin ayuda de nadie. Y el nivel de desarrollo potencial, que es aquello que el sujeto puede hacer con guía y con colaboración de otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Cuando nosotros, por ejemplo, los chicos que están aprendiendo a andar en bicicleta, por ejemplo, la zona de desarrollo o el nivel de desarrollo potencial es cuando recién comienzan, que necesitan del otro que esté atrás empujándolo, por ejemplo, ¿no? Y la zona de desarrollo real o nivel real de desarrollo vendría a ser, por ejemplo, aquello que pueden hacer solos, como por ejemplo subirse a la bicicleta, por ejemplo, pedalear, es algo que pueden hacer solos, que uno quizás lo naturaliza, pero no. Entonces eso es lo que pueden hacer solos. Entonces la distancia que existe entre este nivel real de desarrollo, es decir, que solamente pueden subirse a la bicicleta y pedalear solos. Eso es lo real. Y la distancia que existe entre esto real y el potencial, en el medio está la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que puede llegar a ser en el futuro, ¿no? Vendría a ser, por ejemplo, en el caso del andar en bicicleta, sería que finalmente pueda andar solo en bicicleta. Es decir, que este nivel de desarrollo potencial va a llegar a ser un nivel de desarrollo real, ¿no? En algún momento él lo va a poder hacer solo, sin ningún tipo de ayuda. Bueno, está esto. Y también se plantea, que es algo que yo no mencioné, pero que me parece igualmente importante, es el tema de cómo se va a ir complejizando las tareas, ¿no? Y esto es importante, en un primer momento, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, es como que le prestamos atención a muchas cuestiones o empezamos a ver muchos detalles quizás, y quizás después, una vez que ya lo incorporamos, ya deja de ser, dejamos de prestar atención a los detalles y ya empezamos a ver otras cosas, ¿sí? Es como que se automatiza esa acción. Es como los chicos cuando empiezan a caminar, por ejemplo. ¿No? Y mismo en el ejemplo de la bicicleta, empezamos a prestar atención a los pedales, cómo pedaleamos, cuando aprendemos también a andar en auto, a manejar, también empezamos a ver, y tengo que apretar el embrague, tengo que soltar, tengo que pasar a segunda, etc. Empezamos a, digamos, somos más detallistas en cuanto a nuestras acciones. En cambio, cuando se automatiza, podemos hacer incluso dos actividades al mismo tiempo. Podemos manejar, tomar mate, hablar, etc. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, tiene que ver con cómo se va a ir complejizando cada actividad, ¿no? Y esto se trata mucho en la parte escolar o pedagógica, se podría decir. Bueno, avanzando un poco más, tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que ya este es más de la escuela nueva, le dicen, lo van a ver en didáctica 1, creo que se ve esta parte, en donde en realidad lo que se tenía en cuenta, digamos, o lo que se pensaba, ¿no? Era que el sujeto tenía que ser activo e ir a buscar, ya se sigue viendo este tema del sujeto activo, pero que él tenía que ir solo en busca de el conocimiento, ¿no? Pero lo que aporta, digamos, esta teoría como una cuestión importante era el andamiaje, lo que se llamaba como andamiaje. Es decir, que vendría a ser esta forma en que los adultos le hacen llegar a los alumnos, digamos, la forma en que le hacen llegar esta enseñanza o este conocimiento, ¿no?
que luego, posteriormente, se va a concentrar más en los hechos, ¿no? Es decir, va a ir estimulando todo el trabajo cooperativo y la motivación del alumno, ¿no? Para que pueda ser partícipe activo de sus propios aprendizajes, ¿no? Esta era la idea, ¿no? Esta era la idea fundamental de esta teoría, ¿no? Fíjense que dice, la presencia constante de modelos y la respuesta constante a las respuestas sucesivas del individuo en un intercambio continuo de dos personas constituye el aprendizaje por descubrimiento orientado por un modelo accesible, ¿no? Es un poco esto lo que les estaba diciendo. Es decir, tiene que haber un poco de las dos, ¿no? Tanto el docente que vaya guiando y también el sujeto que quiera ir en busca de ese descubrimiento. Es decir, se acudía más a la motivación del sujeto y al trabajo cooperativo, es decir, al trabajo grupal entre ellos. ¿Sí? Primero, por ejemplo, lo van a ver que, por ejemplo, se les daba una tarea, que incluso hoy en día hay algo parecido, que se les daba una tarea específica a los chicos y, bueno, que lo resolvieran con los recursos previos que ya tenían, con esos esquemas previos, ¿no? Un poco referido también a la teoría de Piaget del constructivismo, ¿no? Es decir, se acudía a sus esquemas previos para saber cómo iban a resolver esa tarea, ¿no? Y luego, posteriormente, el docente orientaba a cuál era la solución más viable o más económica para llegar a ese resultado, como pueden ser, por ejemplo, en el caso de las sumas con números grandes, por ejemplo, ¿no? Con números de 100 para arriba, ¿no? Hay chicos que podían sumar de 1, 1, 1, chicos que en grupo, por ejemplo, se agrupaban y ponían los dedos y iban contando, y así iban sumando, por más que hubieran estado todo el día sumando de esa manera. Bueno, y cada uno tiene sus recursos para llegar al mismo resultado, pero siempre hay una manera económica de llegar al resultado, ¿no? Económica quiere decir que nos lleva menos esfuerzo y menos tiempo también. Bueno, y este era el trabajo del docente, ¿no? Que ellos pudieran motivarse, ¿no? Porque iban a trabajar en grupos y la tarea del docente era poner las cartas sobre la mesa, se podría decir, y, eh, y manifestar cuál era esta forma más económica, que todos estaban bien, que todas las formas de llegar al resultado estaban bien, pero había una forma más sencilla de realizar, ¿no? Esta era la idea, ¿no? Y que ellos mismos pudieran reflexionar sobre esto y después debatirlo. Esta es la idea, digamos, del andamiaje también, ¿no? Bueno, y después tenemos, junto con esto, ¿no? Tenemos creo que es como que todas estas teorías no es que son diferentes unas de otras. Ustedes fíjense que para explicarles el aprendizaje por descubrimiento, yo fui tomando, digamos, conceptos del constructivismo. Entonces, como que uno aporta al otro también. Entonces, bueno, es un poco esto. Y después surge otra teoría que es el aprendizaje significativo, ¿no? En donde más que nada acá, a lo que se apunta, es exactamente a esto, a que para que sea significativo, es decir, se empezaron a dar cuenta de que los aprendizajes que se ejercían o que se daban en la escuela, deberían ser utilizados en la vida cotidiana, ¿no? Entonces a esto apunta el aprendizaje significativo, a que pueda ser utilizado en diferentes ámbitos y no solamente en la escuela, ¿sí? A esto apunta en realidad. ¿Para qué? Para que se pueda en realidad relacionar tanto los conocimientos previos que tiene el sujeto con los nuevos. Entonces, de esta manera se puede se puede realizar este aprendizaje significativo, para que lo pueda usar en otros ámbitos también, y no solamente en el escolar. Bueno, después, bueno, para resumir, digamos, todas estas ideas cognitivas, entonces el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos por medio de los mecanismos de asimilación y acomodación para buscar un equilibrio.
En este proceso el sujeto adquiere, organiza, transforma, utiliza significados partiendo de sus saberes previos, representaciones o fenómenos internos, y de las estrategias cognitivas con que cuenta, construcción que se lleva a cabo con la ineludible mediación del lenguaje y la interacción con el entorno social, que le sirve de andamiaje para adaptarse a nuevas situaciones, logrando aprendizajes significativos. Ustedes fíjense cómo esta definición integró todas estas teorías, que es más o menos lo que yo les hablé recién, cómo se iba integrando una teoría con otra, ¿no? No es que son teorías separadas, sino que hacen a una sola, ¿no? Este enfoque cognitivo. Pero bueno, básicamente tiene como base obviamente al constructivismo, porque fíjense que la mitad de esta definición habla específicamente del conflicto cognitivo que es necesario para poder modificar esquemas previos y poder adaptarse a las situaciones, ¿no? Lo tienen como base, digamos, ¿no? Luego sí habla del andamiaje, que es la parte del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que es la que hace Brunner, y del aprendizaje significativo, ¿no? Ahí hace una mención. Bueno, con respecto al rol del psicopedagogo, yo les puse acá como asesor, ¿no? Asesor con respecto a los procesos de aprendizaje. Ya se empezó a ver un poco más o ampliar un poco más la mirada sobre el sujeto, sobre lo que, o sea, la psicopedagogía empezó a ser más abarcativa, ¿no? Ya empezaba como a acercarse un poco más a lo que hoy en día conocemos como psicopedagogía, ¿no? O las incumbencias que tiene el psicopedagogo hoy en día. Se empezaba a acercar, obviamente que no era todo. Por ejemplo, se ampliaba la franja etaria en solamente, vieron que yo les decía que en psicopedagogía escolar solamente eran niños escolarizados o que estaban insertos en un sistema escolar, y dejando de lado, marginados los demás, ¿no? Y era más que nada como una cuestión de reeducativa, decíamos, ¿no? Y orientativa incluso también para los docentes, ¿no? Ya se podían realizar diagnósticos, ¿no? Para favorecer, digamos, los aprendizajes del ser humano, a lo largo de todas sus etapas evolutivas. Entonces, fíjense cómo se fue ampliando, ¿no? Siendo que en la psicopedagogía escolar solamente había una limitación muy pequeña, digamos, y ahora se amplió mucho más, ¿no? En este tiempo ya se amplía, en 1984 ya se amplía mucho más las incumbencias psicopedagógicas. También se cambia como esta concepción de aprendizaje, incluso también de sujeto, ¿no? Sujeto en situación de aprendizaje. Y también se introduce, digamos, esta dimensión del ser humano, ¿no? De que cada sujeto tiene su ritmo de aprendizaje, se toma como un sujeto particular, ¿no? Con sus pensamientos y sentimientos que le son propios, ¿no? Ya se empieza a hablar de esta cuestión más específicamente particular de cada sujeto. Que obviamente ya en la psicopedagogía de la complejidad ya se empieza a hablar más específicamente de un sujeto completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que hacia mediados de 1990 se empezó a tener en cuenta la multicausalidad de los aprendizajes y la incertidumbre vital que nos hace investigar y preguntarnos sin cesar, ¿no? En busca de las respuestas. Este enunciado hace referencia a que ya la psicopedagogía se empezaba a ser más indagatoria, se podría decir, ¿no? De alguna manera. Nosotros lo que hacemos, incluso hoy en día en psicopedagogía, es preguntarnos y mantener como una postura de pregunta constante, indagar constantemente, ¿no? Pero fundamentalmente se tiene en cuenta el sujeto como particular, ¿no? Es un sujeto particular
con procesos de aprendizaje que les son particulares, con maneras de aprender que les son propias, y con una subjetividad, por supuesto, ¿no? Esto es lo nuevo, lo nuevo, digamos, que se ve en esta psicopedagogía de la complejidad, donde vemos esto, ¿no? Este sujeto en donde se tiene en cuenta todas sus dimensiones. Por eso el enfoque que aquí se toma, en realidad yo veía que en los grupos estaban discutiendo si era multicausalidad, en realidad es multidimensional el enfoque que se utiliza en esta psicopedagogía en la complejidad, ¿sí? Es multidimensional porque entiende que, y esto tomado, digamos, de la teoría de Lucio, es que, ¿por qué se habla de multidimensionalidad? Porque en realidad se considera que el sujeto está atravesado por múltiples dimensiones que a su vez se relacionan entre sí. Y es aquí donde aparece, bueno, la caja de herramientas, donde aparece la teoría sistémica, ¿no? Y donde aparece también esta idea de multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? Como esta forma de trabajo y práctica psicopedagógica, ¿no? En donde les voy a ir explicando brevemente cada una de las cuestiones que fui nombrando. Por ejemplo, cuando hablamos de teoría sistémica, hace referencia, ustedes lo van a encontrar más específico en el texto, en donde habla específicamente de la interacción entre una serie de sistemas, que tenemos el microsistema, que es la familia, el mesosistema, las interacciones entre los microsistemas, por ejemplo, los padres y los docentes, el exosistema, el macrosistema y el globosistema. Y después tenemos el multicontextual y el multicultural. Bueno, básicamente lo que hace referencia a esta teoría sistémica es que en realidad no es específicamente esta, pero como para que comprendan mejor, me pareció mejor la teoría sistémica, ¿no? Que la teoría sistémica dice que nosotros estamos insertos en múltiples sistemas, en lo cual nos desenvolvemos y cumplimos roles diferentes. Es decir, yo soy esposa, soy hija, soy amiga, soy nieta, soy hermana, etc. Y con cada uno de estos roles que cumplo, me comporto de manera diferente. Esto es lo que dice la teoría sistémica, pero a su vez se relacionan todos estos roles, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, en realidad, ¿no? Entonces, de ahí es donde se parte para hablar de un enfoque multidimensional. Es decir, que yo soy una persona, un sujeto, que tiene sentimientos particulares, que se desenvolvió en una cultura particular y que tiene modos de aprender particular también, ¿no? Singular. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que habla este tipo de paradigma, digamos, ¿no? Bueno, después cuando habla del paradigma de la complejidad, entonces, en realidad toma varias teorías, varios enfoques, no es que se basa en uno solo, sino que es multiparadigmático y multidimensional, ¿no? Por eso decíamos que no toma a uno solo, un solo paradigma, ¿sí? Toma a varios, por eso les mencioné algunos, ¿no? Incluso en el texto se mencionan algunos. Y toma, digamos, ya como objeto de estudio al sujeto en situación de aprendizaje. El sujeto, la concepción de sujeto es como particular, ya se toma como persona, ya no trabajamos como pasaba con la psicopedagogía escolar con un síntoma, sino que trabajamos con un sujeto que está atravesado por una cultura, que está atravesado por procesos psíquicos, ya se tiene en cuenta esta cuestión del inconsciente, del ello, yo, super yo, cómo se va desarrollando, cómo es su desarrollo psíquico, edípico, ¿no? Etcétera. Pero también se tiene en cuenta la parte neurológica, qué es lo que sucede en el momento de la concepción, qué sucede en periodos pre, peri y postnatal, ¿no? Ya se tiene en cuenta todo el sujeto en todas sus dimensiones, en toda su complejidad, ¿no? Por eso
se habla de psicopedagogía de la complejidad, porque en realidad se tiene en cuenta todo el sujeto en su totalidad, ¿no? Que tiene un sustrato, que cuenta con un sustrato neurológico, que cuenta con un desarrollo psíquico, que cuenta con una cultura específica, con una forma de aprender específica. Entonces, por eso es que hablamos de un sujeto complejo, pero particular, fundamentalmente particular. Y cuando hace referencia también a esta caja de herramientas, a mí me pareció importante mencionarlo, porque la caja de herramientas creo que las vamos a ir llenando, ¿no?, a lo largo de la carrera, ¿no? Eh, Quizás yo cuando lo vi en Introducción a la Práctica Psicopedagógica fue la primera materia en la que escuché esta palabra de caja de herramientas, y no entendía mucho su sentido, ¿no? Pero en realidad esta caja de herramientas la vamos a ir llenando de a poquito con cada materia que ustedes vayan viendo, se van a ir dando cuenta de a poco que esa caja se va llenando hasta llegar al fin de la carrera, en donde se van a dar cuenta que volviendo para atrás y van a decir, qué loco cómo empecé y cómo terminé la carrera, ¿no? Con todas las herramientas que te dan. Porque no solamente nosotros aprendemos de lo teórico, sino también de la propia ética y de lo que nos enseña la práctica y los propios docentes. Entonces ahí es donde se va llenando esta caja de herramientas, también con las experiencias que vamos teniendo dentro de nuestra querida universidad y de esta hermosa carrera que es psicopedagogía. Entonces, bueno, es un poco esto a lo que hace referencia a esta caja de herramientas. Es lo que nos va a servir, es con lo que vamos a trabajar básicamente, ¿no? Es con la caja de herramientas, con esta caja de herramientas. Es lo que nos va a permitir poder enfrentar, digamos, una dificultad de aprendizaje y sobre todo enfrentar a una familia que sufre y a un niño que está sufriendo por algún tipo de dificultad. Entonces ahí es donde está nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como profesionales también. Por eso es la importancia de esta caja de herramientas, ¿no? Donde, como les dije, se va a ir completando a lo largo de que se va, de que van avanzando en la carrera. Bueno, básicamente es esto lo que tenía para comentarles con respecto a estos temas. Un poco, bueno, el rol del psicopedagogo en este caso, en el caso de la psicopedagogía de la complejidad, es un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Que esto, ¿no? De en realidad lo que se pretende es no trabajar con un síntoma, sino con un sujeto que está atravesado por dimensiones, ¿no? Que está, y que fundamentalmente estamos trabajando con un sujeto que sufre, ¿no? Y con una familia que sufre. La idea no es sofocarlo, sino que es determinar cuál es el síntoma y cuáles pueden ser las posibles causas de que se produzca este fenómeno. En el caso de las dificultades de aprendizaje que tiene un paciente que nos llega, ¿no? Realizando hipótesis diagnósticas. Bueno, yo no los quiero marear ya con esa parte porque eso ya lo van a ir incorporando a lo largo de la carrera, y bueno, si se los digo ahora como que los voy a marear un poco, pero bueno. Pero básicamente también el rol del psicopedagogo tiene que ver un poco con esta caja de herramientas, ¿no? Que es la manera en que nosotros nos vamos a acercar o aproximar. Incluso creo que en esta caja de herramientas también vamos a tener eh, la, nuestra ética de trabajo. Vamos a ir formando, digamos, nuestra moral y nuestra ética de trabajo. Eh, bueno, básicamente es un poco esto lo que les quería comentar eh, con respecto a, bueno, a este tipo a estos textos. Obviamente que van a encontrar muchas más cosas, también yo lo quise como resumir un poquito, como para que no se les haga tan tedioso. Después van a encontrar también, bueno, que ahora estoy viendo, que van a encontrar el SAOP, ¿no? Cómo es el funcionamiento del SAOP, cómo comenzó,
Efectivamente es un lugar donde se realizan prácticas profesionales, inclusive generalmente son las primeras que se realizan. Realizamos pasantías a cargo de la Cátedra de Clínica Psicopedagógica, en donde, trabajamos sobre los diferentes temas, trabajamos en base, o sea, haciendo un recorrido por la parte teórica y aplicándolo a la práctica, ¿no? A partir de la revisión de casos de un equipo, ¿no? La verdad que es una experiencia muy enriquecedora, así que bueno, pero es la última materia de la carrera. Pero bueno, más o menos es esto, ¿no? Lo que tenía preparado para hoy. Después, bueno, también tienen la parte de incumbencias, la psicopedagogía, por eso lo tienen bastante especificado, y bastante bien especificado, por cierto, entonces me parece que no, si de última tiene alguna duda o algo, me pueden consultar por privado, no tengo ningún problema. Pero bueno, ya lo he contestado por algún grupo, creo, que me han preguntado, así que bueno. Pero bueno, si tienen alguna duda específica, me pueden hablar y comentarme a ver qué les parece. Bueno, yo con respecto al cuadro, les decía, en primera instancia, esta red yo la voy a bajar, así que tengan cuidado, pierdan cuidado que va a estar ahí donde va a estar en mis redes, así que bueno, lo voy a tener ahí. Yo lo que les quería mostrar era el cuadro que ustedes tenían para hacer. Yo ya les digo, lo hice a mano. No intento leer mi letra porque es un poco complicado, pero bueno. Yo acá fui agregando ciertas cuestiones, traté de ser lo más acotada posible por una cuestión de que es un cuadro y que la idea de este cuadro, creo que la idea de las profesoras, es que ustedes puedan, como a la hora de estudiarlo, para el final, entonces creo que es una orientación más que nada para ustedes, para que puedan ir repasando todas estas, tanto la psicopedagogía escolar, la transición y lo que es la psicopedagogía de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, en psicopedagogía escolar puse como objeto de estudio que en realidad se lo tomaba como, hablaba del síntoma, ¿no? Como objeto de estudio específicamente, ¿no? Y al sujeto, con respecto a la concepción de sujeto, era como una tabla en blanco, ¿no? Como una manera de resumirlo un poco, ¿no? Que es un poco lo que puse en el cuadro. Después, como concepción de aprendizaje, por ejemplo, puse estímulo-respuesta y el conductismo, ¿no? Que era básicamente cómo se concebía el aprendizaje, que es lo que acabo de explicar. Después el rol del psicopedagogo, reeducativo, no es que haga una descripción, porque yo creo que lo que tienen las profes es esto, que sirva de orientación más que nada, no poner todo un texto, un choclazo y después que no se entienda nada, ¿no? Y teorías que la sustentan, bueno, yo puse todas las que le dije, pero bueno, fundamentalmente era la psicométrica, ¿no? Que también lo tienen en el cuadro. Después del periodo de transición había muchas cosas, pero bueno, ya ponía al sujeto en situación de aprendizaje, porque ese era el objeto de estudio, empezó a ser el objeto de estudio, el sujeto en situación de aprendizaje. El tema de que era el sujeto, la concepción de sujeto, es que era constructor de la realidad, ya aparecía como un sujeto activo. Con respecto a la concepción de aprendizaje, ya hablaba más de la interacción con el medio, ¿no? Y de la interacción entre el sujeto y el medio, quiero decir, y se hablado de un proceso de descubrimiento, bueno, todo lo que fuimos viendo a lo largo de esta exposición. El rol de psicopedagogo puse asesor, ya les digo, era una cuestión de poner algo bastante acotado, ustedes pueden poner como orientador o preventivo, pueden poner lo que quieran y sumarle lo que quieran. Después, como teorías que la sustentan, tienen el positivismo,
que en realidad el positivismo no es algo que, no es una teoría que en sí sustenta este periodo de transición, sino en realidad como no es una teoría en sí misma, o sea, no es que es como la psicopedagogía escolar o psicopedagogía de la complejidad, sino que lo que tratan es que ustedes vean, hagan como una línea de tiempo en donde vean cómo fue cambiando esta concepción de sujeto, de aprendizaje, cómo fue cambiando el rol del psicopedagogo fundamentalmente. Entonces, bueno, por eso, pero bueno, ustedes lo que tendrían que poner como para ser más acotados sería lo que es el enfoque cognitivo más que otra cosa, ¿no? Porque es lo que englobaría todo, digamos, era lo más importante, ¿no? Bueno. Y después, por último, en psicopedagogía de la complejidad, a ustedes habían, bueno, en general se ubicaron bastante bien, pero hay una parte en la que tenían un poco de dificultades, que era la parte de las teorías que la sustentan. En realidad, ustedes hablan de multicausalidad, que no estaría mal, pero en realidad tendrían que hablar de multidimensionalidad, que es ya la teoría más, las dimensiones de las que habla Lucio, ¿no? Entonces me parece que este sería lo más acertado, más que multicausalidad, pero no estaría mal tampoco si lo ponen. Después, con respecto al objeto de estudio, la concepción de sujeto, pues, bueno, ya vemos un sujeto particular, que también lo pongo lo digo en la exposición. Ya hablamos de personas que están atravesadas por una historia, que tienen cierta subjetividad. Con respecto a la concepción de aprendizaje, tenemos como teniendo en cuenta, digamos, los saberes previos, como reconstructor, digamos, de los conocimientos, ¿no? Bueno, y por otro lado, por último, el rol del psicopedagogo, que ya hablamos de lo multidisciplinario, interdisciplinario, o sea, el trabajo específico, que ya presta una cierta reflexión, es cooperativo, es asesor, orientador, ya puede diagnosticar, ya tenemos como lo que es nuestra profesión, nuestra práctica en sí, ya es mucho más amplia, ¿no? Es muchísimo más amplia de lo que quizás se veía en la psicopedagogía escolar. Era lo que les decía, que ya es más reflexivo, ya hacemos hipótesis diagnósticas desde el primer momento, realizamos diagnósticos y también tratamientos, trabajamos con otras disciplinas, como interaccionando completamente, porque consideramos digamos, esta postura o este enfoque multidimensional en donde se considera que el sujeto está atravesado por múltiples dimensiones, en el cuales se entrelazan y por supuesto todo es importante y todo es relevante para el aprendizaje, para determinar y poder entender cómo aprende cada sujeto en particular. Entonces, esto es lo que se tiene en cuenta. Entonces, es un poco entrar en esto, ¿no? Entrar en sintonía, digamos, con lo que van a ir viendo a lo largo de la carrera. Así que bueno, me parece que esto es lo que más dificultades les presentaba. Más o menos quise ser lo más clara posible. No sé si se entendió bien, si quedó alguna duda o algo, me escriben por privado, y bueno, yo respondo las dudas, no tengo ningún problema, o mismo por el grupo, no tengo problema, por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, cualquier cosa me hablan, y bueno, espero que les haya servido mi explicación. Bueno, les mando un beso y nos veremos en la próxima.